Hay historias que se pierden entre los rieles oxidados, relatos tan antiguos que nadie sabe si empezaron como advertencias o como confesiones. Dicen que hay una ruta ferroviaria, olvidada por los mapas y por el tiempo, donde el viento silba como si imitara un viejo tren. Los habitantes de los pueblos cercanos aseguran que no es el viento. Que cada luna llena, justo a medianoche, se escucha un silbato atravesando la oscuridad. Un silbato que no proviene de ninguna máquina registrada, de ningún tren que aún exista. Algunos aseguran haber visto luces moverse a lo lejos, como si el ferrocarril cobrara vida por unos instantes. Otros juran haber escuchado gritos desde los vagones, gritos que no son de este mundo. Y quienes tuvieron la desgracia de verlo de cerca, dicen que los pasajeros no parecían humanos. Que estaban ahí, pero no estaban vivos. Hoy, conocerás una de esas historias. La historia del tren que solo aparece cuando la luna llena toca los rieles. Un tren que viaja sin destino, buscando almas que nunca llegarán al final del camino. Bienvenido a la ruta del ferrocarril que jamás debió volver a despertar. Abre solo cuando la niebla cubre la ciudad y ofrece deseos que siempre se cobran en carne, memoria o alma. Nunca me había atrevido a contarlo, porque sé que quien escucha esta historia termina marcando un destino y un precio. Mi nombre no importa. Lo único que necesitas saber es que cometí el peor error de mi vida al seguir la niebla aquella noche. La ciudad estaba silenciosa, casi suspendida. Eran las 3:03 de la madrugada cuando desperté sobresaltado, sin saber por qué. Miré por la ventana y lo noté. La niebla era tan densa que la calle parecía un túnel hacia otra realidad. Y entonces lo escuché. Un murmullo lejano, como cientos de voces hablando entre sí, y un tintineo metálico, como campanas pequeñas llamando a quien estuviera despierto. No sé qué me empujó a salir. Quizás la curiosidad, quizás la soledad, o tal vez algo más oscuro. Caminé hacia la esquina y lo vi. Donde normalmente estaba el parque viejo, ahora había un mercado completo, iluminado por lámparas amarillentas que no deberían funcionar. Los puestos eran antiguos, hechos de madera podrida, y entre ellos se movían figuras que parecían humanas, aunque algo en su forma al caminar me hizo dudar. El olor era extraño. No era comida ni basura. Era como polvo viejo mezclado con tierra húmeda y flores marchitas. Di un paso dentro, y todo cambió. Los murmullos se volvieron claros. Las sombras me miraron. Y un anciano, con ojos completamente negros y piel tan pálida que parecía papel, se acercó con una sonrisa que no pertenecía a ningún ser vivo. Bienvenido al mercado nocturno, me dijo. Aquí todo deseo puede cumplirse. Pero todo tiene un precio. Quise huir. Pero otro puesto se encendió y captó mi atención. Era una mesa cubierta de amuletos, fotografías antiguas, frascos con tierra, uñas, cabellos y objetos que parecían demasiado personales para estar ahí. Detrás del puesto estaba una mujer sin parpadear, con un vestido que se movía como si tuviera vida propia. Te veo perdido, me dijo. Y la gente perdida siempre desea algo. Quise negarlo, pero mis labios no reaccionaron. Ella extendió la mano y me mostró un objeto pequeño. Una moneda negra cubierta de símbolos que parecían moverse. Con esto podrás cambiar un recuerdo, susurró. Elegir uno que te lastimó y borrarlo para siempre. Sentí un nudo en la garganta. Había un recuerdo que me perseguía desde hacía años. El accidente. El error que me había arrebatado a la persona que más amaba. ¿Qué precio? Logré preguntar. La mujer sonrió. Una sonrisa demasiado ancha, inhumana. Un recuerdo a cambio de otro, respondió. Siempre debe haber equilibrio. Me temblaron las manos. Ignoré el frío, la lógica, todo. Tomé la moneda. En ese mismo instante, el mercado vibró. Las figuras se detuvieron. Sentí como si el aire cambiara de densidad. La mujer tocó mi frente con un dedo helado y susurró. Bello. Un destello.
Una ráfaga de sonidos. Y un vacío. El doloroso recuerdo del accidente desapareció. Pero algo dentro de mí se sintió incompleto. Como si hubiera perdido algo más grande que ese recuerdo. Cuando abrí los ojos, el mercado ya no estaba. Solo la calle vacía, silenciosa, oscura. Regresé temblando a mi departamento. Encendí la luz. Miré las fotos en la pared. Y descubrí lo peor. No recordaba a la persona que estaba conmigo en las fotos. Una mujer abrazándome, sonriéndome. Y yo no sabía quién era. Había borrado un recuerdo. Pero el mercado se había cobrado otro. Uno que nunca debí perder. Desde esa noche, cada vez que la niebla vuelve a cubrir la ciudad, escucho el tintineo de las campanas. Siento que me llaman. Que quieren más. Que aún no terminé de pagar el precio. Porque en el mercado de los muertos, un deseo nunca viene solo. Me llamo Luis, y todavía no entiendo por qué acepté entrar a esa casa. Tal vez fue la presión de mis amigos, o tal vez porque en el fondo siempre he tenido esa estúpida curiosidad por lo prohibido. Pero lo que vi ahí, todavía me persigue cada vez que me paro frente a un espejo. Todo empezó una noche de sábado. Íbamos 4, Memo, Carla, Beto y yo. Estábamos aburridos, así que a Beto se le ocurrió la brillante idea de explorar una casa abandonada a las afueras del rancho. Una construcción vieja, agrietada, cubierta de maleza y famosa porque, según los rumores, la casa tenía espejos que no reflejaban lo mismo. Entramos por una ventana rota. El olor a humedad y madera podrida nos golpeó de inmediato. Pero lo peor fue el silencio. Ese silencio espeso, como si el aire mismo estuviera esperando que algo pasara. La casa era un laberinto de puertas y cuartos oscuros. Pero lo más extraño es que prácticamente todas las paredes tenían espejos. Espejos viejos, manchados, algunos partidos, pero todos perfectamente distribuidos como si fueran parte de algún ritual. Y entonces ocurrió. Mientras Carla alumbraba con su lámpara, noté que mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Yo giré la cabeza, pero mi reflejo tardó un segundo más en hacerlo. Oigan, susurré. Creo que esto no es normal. Memo se acercó al espejo grande del fondo. Y ahí fue cuando los gritos comenzaron. El espejo no mostraba lo que estábamos viviendo, mostraba la sala de la casa como era antes de ser abandonada. Alfombras limpias, muebles de madera pulida, fotos en la repisa y una mujer sentada en una silla, meciéndose. Esa mujer no estaba en la casa real. Pero en el espejo, sí. La mujer levantó la cabeza y nos sonrió. Una sonrisa lenta, tensa, demasiado amplia para ser humana. Carla retrocedió, pero su reflejo no. Su reflejo se quedó quieto, rígido, mirándonos como si supiera algo que nosotros no. Luego levantó una mano y comenzó a escribir con un dedo en la superficie del cristal empañado. No debieron volver. Salí corriendo hacia la puerta de la cocina. Pero cada espejo que pasaba empezaba a cambiar. En uno vi nuestro futuro, nosotros corriendo en esa misma casa, pero perseguidos. En otro vi el pasado, un hombre golpeando desesperado la puerta mientras algo lo arrastraba hacia las escaleras. Cada espejo mostraba un tiempo distinto, pero todos tenían algo en común. Alguien nos estaba observando desde dentro. Beto gritó mi nombre. Cuando volteé, lo vi paralizado frente a un espejo roto. Pero su reflejo estaba completo y sonriendo. De pronto, ese reflejo salió corriendo dentro del espejo hacia el fondo del cuarto. Desapareció en la oscuridad. Un segundo después, escuchamos pasos detrás de nosotros. Rápidos. Furiosos. No miramos quién o qué era. Corrimos hasta la salida como si la vida dependiera de ello. Quizás sí dependía. Saltamos por la ventana, caímos entre ramas y tierra, y seguimos corriendo hasta llegar a la carretera. Nadie dijo una palabra en todo el camino de regreso. Lo peor vino después.
Esa misma noche, cuando me fui a lavar la cara, levanté la mirada. Y mi reflejo tardó un segundo en seguirme. Desde entonces, trato de evitar los espejos. Porque sé que un día, uno de esos reflejos no va a querer regresar a su lugar. Y yo voy a desaparecer dentro del cristal. Me llamo Ramiro, y crecí toda mi vida en la costa de Veracruz. Soy pescador desde los 13 años, igual que mi padre y mi abuelo. Creí que ya lo había visto todo en el mar. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en el Cayo del Diablo. No mucha gente habla de ese lugar. Y los que sí, hablan en voz baja, como si el simple hecho de mencionar el nombre pudiera despertar algo que duerme en la niebla. El Cayo del Diablo es una islita pequeña, apenas una mancha de tierra y rocas negras frente a la costa. Nadie vive ahí. Nadie se acerca. Los viejos del puerto dicen que el mar alrededor está embrujado, que en noches húmedas se oyen voces llamando desde la bruma. Yo siempre pensé que eran cuentos para asustar a los novatos, hasta aquella madrugada. Era la temporada del pargo y la pesca estaba floja, así que decidí internarme un poco más de lo normal. La noche estaba pesada, caliente, y la neblina comenzó a levantarse como si algo la empujara desde abajo del mar. En cuestión de minutos, no veía ni mis propias manos. Apagué el motor y encendí la lámpara. Eso fue un error. Porque apenas la luz tocó la niebla, escuché mi nombre. Ramiro. Pensé que era el eco del viento, pero no. Era una voz humana. Susurrada. Cercana. Ramiro, ven. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Moví la lámpara hacia el agua, y juro por mi madre, vi unas sombras largas bajo la superficie, moviéndose entre las rocas del cayo. Parecían figuras, personas, caminando bajo el agua como si nada. La niebla se abrió un poco y ahí estaba. El Cayo del Diablo, a escasos metros de mi lancha. No tenía idea de cómo había llegado tan cerca. Y entonces las voces cambiaron. Ya no susurraban mi nombre. Susurraban nombres de pescadores que habían desaparecido en el mar. Nombres que yo conocía. Nombres que jamás debí volver a escuchar. Toño. El Güero. Don Hilario. Me quedé helado. Y de pronto, la niebla comenzó a tomar forma. Frente a mí, emergió una figura hecha de vapor, delgada, de brazos larguísimos. Sus ojos brillaban como brasas apagadas. Y habló. Falta uno. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Encendí el motor con las manos temblorosas. La figura se acercó más, estirando un brazo que se movía como si fuera humo vivo. Ramiro, tú también nos debes seguir. Aceleré. El motor rugió y la lancha saltó hacia adelante. Las voces gritaron detrás de mí, no eran humanas. Eran lamentos que parecían salir de miles de gargantas hundidas en el mar. No miré atrás ni un segundo. Cuando finalmente salí de la niebla, la costa apareció frente a mí como si hubiera despertado de una pesadilla. Llegué al muelle temblando. Esa noche no pude dormir, y todavía hoy, cuando hay bruma, escucho ese susurro débil llamándome desde el mar. Dicen que el Cayo del Diablo guarda las almas de los que el mar no regresó. Dicen que llama a los vivos cuando quiere un nombre nuevo. Y yo sé que una noche, cuando la niebla vuelva a levantarse, va a volver a llamarme. Algunos pescadores dicen que el agua canta, pero lo que responde no es humano. Nunca pensé que un sonido pudiera destruir una vida entera. Y mucho menos una simple melodía. Pero aquella noche en el lago, entendí que hay canciones que no fueron hechas para oídos humanos. Mi nombre es Jorge. Pescador desde que tengo memoria. Conozco cada charco, cada corriente, cada piedra de los lagos de mi región. Pero jamás había escuchado algo como lo que escuché aquella noche. Era temporada baja.
Pocos pescadores salían porque el frío cortaba la piel. Pero yo necesitaba el dinero, así que tomé mi lancha y me lancé al lago a eso de las 2 de la mañana. Una hora en la que el agua parece dormida, pero no lo está. Todo estaba callado. Ni viento, ni aves, ni insectos. Solo el crujido de mi bote contra el agua. Y entonces pasó. Primero fue un susurro. Muy leve, casi como el viento, pero cada vez más claro. Una melodía. Suave. Hipnótica. Hermosa, inmortal. Al principio creí que era mi imaginación, pero la canción seguía. Era dulce, femenina, tenía un tono que me provocaba una nostalgia extraña, como si estuviera escuchando un recuerdo de infancia. Pero lo peor era esto. Venía desde lo profundo del lago. Me quedé quieto, sin mover un solo músculo, con la piel erizada. El agua comenzó a moverse, como si algo enorme nadara justo debajo de mí. La canción se volvió más intensa, más envolvente, como si quisiera meterse dentro de mi cabeza. Sentí que mis manos soltaban los remos, que mis piernas deseaban levantarse. Un impulso primitivo, irresistible, me empujaba a acercarme al borde. Y entonces, la vi. Primero una silueta. Luego una cabellera flotando bajo la superficie. Después, esos ojos. No eran ojos humanos. Eran negros, profundos, líquidos, como si fueran parte del mismo lago. La criatura emergió lentamente, dejando ver un rostro hermoso y al mismo tiempo terriblemente inhumano. La piel azulada, las manos con dedos demasiado largos, y entre ellos, pequeñas membranas brillando bajo la luz de la luna. Pero la boca... Dios mío. La boca no era una boca. Era una línea que se abría de oreja a oreja revelando una fila de dientes finos, afilados, transparentes como cristal. La criatura sonrió. Y la canción cambió. Ya no era hermosa. Era una orden. Ven. Mis piernas se movieron solas. Me levanté. La lancha se balanceó. Y yo estaba a un paso de caer al agua. Pero antes de que mis pies tocaran el borde, un grito rompió el silencio. Jorge, no. Era Toño, otro pescador. Me había seguido sin que yo lo notara. Su linterna iluminó directamente a la criatura, y ella chilló. Un sonido agudo, horrible, que me atravesó los huesos. Se sumergió de golpe y la canción se evaporó como humo. Toño me jaló al fondo de la lancha y gritó. Rema. Rema, cabrón. Mientras huíamos, el lago se agitaba detrás de nosotros, como si algo enorme nos siguiera por debajo. Sentíamos golpes en la lancha, arañazos, burbujas. Algo quería que regresara. Cuando por fin llegamos a la orilla, el lago quedó tranquilo otra vez. Silencioso. Dormido. Pero yo sabía la verdad. Y Toño también. Lo que escuchaste, dijo él, temblando. Ya se llevó a otros. Por eso aquí nadie pesca de noche. Esa cosa canta para que entres al agua y nunca regresas. Desde esa noche, jamás volví al lago. Pero a veces, cuando la madrugada está demasiado quieta, escucho la melodía otra vez. Lejana. Dulce. Llamándome. Y sé que algún día, la canción volverá por mí.